Bueno, como les decía en la clase anterior, lo que nosotros estamos haciendo ahora es tratar de conocer el sistema. Ustedes van a ir adquiriendo fundamentalmente vocabulario, léxico, imágenes del sistema que gobierna la energía en nuestro país, pero esto es aplicable a cualquier otro lugar. Vimos en cierta forma las diferentes centrales de generación, eso es lo que vimos en la clase pasada, cómo están constituidas, algunos esquemas básicos, y hoy lo que vamos a ver es el otro componente, lo vamos a ver en términos bastante sencillos, porque no hay que perder de vista que esta es una materia introductoria, ustedes no tienen que tener ningún concepto previo, pero fundamentalmente es como que van entrando al mundo de la ingeniería o de la energía eléctrica. Entonces, lo que voy a hacer hoy es meramente descriptivo, entonces vamos a hablar del otro gran componente que tiene el sistema eléctrico, que es la parte del transporte. Habíamos dicho que eran tres grandes bloques. Generación, transportar esa energía para eh, eh, el consumo de las diferentes cargas que vamos a tener, y obviamente ese consumo nosotros luego lo tenemos que hacer con otro sistema que es distinto, en su morfología, absolutamente en su concepción, en la administración, en todo, que es la distribución. Entonces, ahora vamos a ir por el segundo, es bastante más simple, pero también tiene su complejidad, que son las líneas de alta tensión. Entonces, vamos a trabajar con todo el tema de lo que son líneas. Me voy a llevar mi anotador acá, ahí estamos. Bueno, entonces, lo primero que nos tenemos que poner de acuerdo y ustedes tienen que saber es los diferentes niveles de tensión que están normalizados. Absolutamente toda la ingeniería, chicos, toda la ingeniería está normalizada. ¿Qué es la normalización? Es el acuerdo de países, de sectores, en cuanto a cómo fabricar, cómo diseñar y cómo especificar todas las cosas. Todo está bajo normas, que es un acuerdo que se viene trabajando desde hace muchísimo tiempo. Entonces, todos esos acuerdos son llevados a cada ámbito de la ingeniería. Entonces, el primer acuerdo que vamos a tener es qué tensión utilizamos. ¿Por qué es importante? Bueno, porque si no tendríamos diferentes operadores por regiones, como vimos que estaba eh, dividido nuestro país, y cada uno podría utilizar su tensión, su frecuencia, y sería un lío bárbaro. Entonces, por lo menos dentro de los países y también dentro de las regiones, salvo casos excepcionales, en toda América nosotros vamos a tener casi todos la misma frecuencia, pero no tenemos las mismas tensiones, obviamente que no, en algunos casos sí, pero fundamentalmente la misma frecuencia que es 50 Hz. Salvo Perú, una parte de Brasil y Estados Unidos que tienen 60 Hz. Entonces, ahí ya hay un acuerdo. Las tensiones que vamos a manejar en nuestro país son, de lo que hoy está construido, 500 kilovolt es la tensión más elevada. Recuerdan ustedes, de introducción 1, está acá lo que está figurando, superpuesta o antepuesta al signo de la tensión, significa que esto lo multiplican por 1000, ¿sí? Entonces, la tensión más alta hoy de funcionamiento en nuestro país son 500.000 volt, o en la jerga ustedes lo van a encontrar como 500 kilovolt. Hubo estudios, y desde hace mucho tiempo, que se iniciaron en la Universidad de La Plata, algunos desarrollos interesantes para que nuestro país fuera a un estadio superior. Estos 500 kilovolt uno le llama alta tensión, pero hay una clasificación, que hay líneas en el mundo de extra alta tensión, que son de 700 kilovolt y de 1000 kilovolt. Pero
Nosotros todavía no hemos llegado. La otra tensión normalizada son 345 kilovolts. Esta tensión prácticamente no tiene uso en nuestro país. Hay una sola línea que une Salta con el paso de Sico y de ahí se va a Chile, con el norte de Chile, que está hecha en 345 kilovolts, que es para alimentar todo el norte de Chile desde la provincia de Salta, y fue hecha en esos valores de tensión fundamentalmente por un impedimento muy grande que es cruzar la cordillera. Cruzar la cordillera significa que las líneas están por encima de los 1000 metros de altitud, por lo tanto, después de los 1000 metros de altitud, cualquier equipo eléctrico, sea un transformador, sea un motor, sea una línea, tiene que necesariamente tener una corrección por la altitud. ¿Por qué? Por varias cosas. Primero, porque el aire se va a romper a una tensión diferente, por lo tanto, si yo utilizo elementos de 500 kilovolts y esta línea la energizo en 500 kilovolts, en la altura, el aire y las distancias no van a soportar y permanentemente van a tener fallas de cortocircuito. Por lo tanto, es una línea construida en 500 kilovolts, pero energizada en 345 para evitar este tipo de fallas. Esto es una cosa muy interesante porque cruza toda la cordillera, cruza los salares allá por Salta, remonta todo por San Martín, por San Antonio de los Cobres, y cruza, es una obra monumental. A mí me tocó ir a hacer mediciones de vibraciones allá en 3.600, 3.800 metros, y realmente es una experiencia enorme. Son mediciones de vibraciones por ondulación que le producen las brisas, esas ondulaciones en las líneas que parecen totalmente inofensivas, generan luego resonancias mecánicas y terminan tirando las torres de una forma increíble. Así que hay que estudiar ese tipo de ondas que se producen, esas resonancias, y ponerle, se ponen estabilizadores que absorben ese tipo de movimientos y la línea ata sin problema. Bueno, no nos vayamos más. La otra tensión normalizada, 220 kV, hay varias líneas de 220 kV. Les voy a mostrar, no sé si alguno pudo ver el videito que está en la página, que son las dos últimas líneas de 200 kV que se incorporaron y terminaron de incorporar al sistema patagónico, al sistema interconectado nacional. Bueno, hay un par de líneas de 220 kV. De 132 es prácticamente 500 y 132 es la mayor cantidad de líneas que van a encontrar en nuestro país. Y ya acá estamos hablando de sistemas que intervienen en parte de transporte, pero también en parte de distribución de la energía. La otra tensión normalizada que está en el medio, que yo no se las puse porque se ha dejado de utilizar y hay muy poquitas líneas. Yo vi una línea de Bragado a 25 de mayo, que es de 66 kilovolts, pero prácticamente se ha dejado de utilizar. La otra tensión normalizada es 33 kilovolts y la última tensión normalizada en cuanto a lo que es una tensión elevada es 13,2, que es la tensión que ustedes van a encontrar en cualquier ciudad, en lo que son todas las plataformas de distribución, que son aéreas o pueden ser subterráneas, van a encontrar esta tensión, que esta distribución se está haciendo en 13,2 kilovolts. Y la última tensión, conocida por todos nosotros, 0,4 kilovolts o 380 volts. La tensión nominal acá serían 400 volts, en este caso serían
380 volt, que es la tensión trifásica domiciliaria que estamos recibiendo o que está pasando por la puerta de nuestra casa. Si nos conectamos en monofásico, lo que nosotros estamos teniendo, entonces serían 220 volts. ¿Sí? Bien. Entonces, fuimos a las tensiones normalizadas. Veamos ahora un poquito esto. ¿Están viendo bien la pantalla, no? Sí. Bien. Vamos a ver entonces un poquito esto. ¿Qué tenemos acá? Bueno, acá lo que ustedes pueden ver, y se preguntarán, salvo hay algunos que estos temas por ahí lo manejan, los chicos que están trabajando en Edenor, pero bueno, si no, vamos viendo. Lo primero que vemos es las diferentes geometrías que tienen las líneas. Fíjense acá, tenemos geometrías diferentes, geometrías totalmente diferentes, pero también a medida que la tensión crece, ¿qué empieza a crecer? Empieza a crecer la altura de estas torres, ¿sí? Empieza a crecer la altura. Miren, 25 metros, una línea de 220 kilovolt, hay otra acá de 220 kilovolt que es 45 metros, y hay una de 330 a 500 kilovolt que andan del orden de los 45 metros. Bueno, ¿por qué se hace esto? ¿Por qué tenemos esta diferencia en cuanto a geometría y en cuanto a alturas? Porque las líneas de alta tensión, en sus partes activas, que vendría a ser el conductor, por ejemplo, que estaría colgado de este aislador, por acá lo que está pasando es un conductor que está colgado de este aislador. Esto que se ve ahí, este aislador, por ejemplo, ¿qué estaría aislando en esta distancia pequeñita que está ahí? Y está aislando 220 kilovolts de la torre que está conectado a tierra. Cada una de estas torres está conectada a tierra. Así que imagínense que ese aislador cumple una función importantísima dentro de ese esquema de funcionamiento. ¿Por qué? Y lo primero porque es el soporte para el sistema conductivo mío, ¿sí? Que es mi cable. Y segundo, no solamente es el soporte, sino que me está aislando esa tensión de 220 kilovolts, de 132, de lo que sea, me lo está aislando de la tierra. Por lo tanto, las geometrías y las formas de ese aislador son importantísimas. ¿Por qué? Bueno, para evitar justamente descargas, para evitar algunos efectos, como es el efecto corona, que justamente aparecen en forma lumínica, algunas expresiones de la interacción de los campos, y pasa a ser algo importante, que más adelante lo vamos a ver, que es que si ese aislador con el tiempo llega a fallar o cambia las propiedades aislantes, a mí me determina un mal funcionamiento de toda una línea. Imagínense que una línea es una inversión enorme en costos, en tiempos, en construcción, en terrenos, en lo que sea. Entonces, una falla en un aislador de esto puede generar, como generó el gran apagón del Día del Padre, pero puede generar realmente problemas muy grandes. Entonces, es muy importante de qué están construidos y fundamentalmente luego el mantenimiento que se hace. Hoy, el mantenimiento que se le está haciendo a estos aisladores es a través de un recorrido de toda la línea, vamos a suponer que esta sería una sola línea, se le hace todo un recorrido en helicóptero y se va filmando a cada uno de ellos, y también, porque es para una inspección visual, y también se va haciendo la medición por termografía de la temperatura para ver si existe algún punto caliente
que signifique que está pasando algo ahí. Entonces, ¿qué es lo que a estos aisladores le puede influir en las propiedades aislantes que tienen? Bueno, por ejemplo, el moho, el hollín, toda la suciedad, todo lo que son los excrementos de los animales que andan por ahí, de las aves, eso es lo que puede producir que a través de su superficie se genere un camino conductivo y pueda estar disminuyendo su calidad aislante. Así que toda una ingeniería para esto, es muy importante. Hay gente que le ha ido muy bien, ya le digo, porque esto se hace justamente a través de helicópteros. Bueno, también ahora a otro nivel se puede hacer con dron, recorriendo todo el trazo de la línea con un dron y haciéndola, y en algún momento, algún becario mío, se le había ocurrido hacer, que no está mal, él quería diseñar un robot que directamente vaya por el cable, pueda adaptarse a pasar cuando pasa por los aisladores, poder tomar la fotografía y hacer todo el recorrido por fase, que sería, bueno, una cosa bastante interesante. Bien, les decía todo lo que es la parte de adelante, pero les empecé a hablar, miren la diferencia de geometría. Bueno, ¿por qué todo esto? Bueno, fundamentalmente porque las líneas en sí, al conducir grandes valores de corrientes, si yo tengo, y no sé si lo recuerdan, pero si no lo vamos a ver más adelante, cuando tengo un conductor y por ese conductor está circulando una corriente, alrededor, en forma de anillo de ese conductor, ¿qué se forma? Si alguno lo recuerda o lo sabe. Se forma un campo magnético. Entonces, como acá se forman campos magnéticos, todos se forman campos magnéticos, necesariamente interviene en el diseño de la línea justamente las aperturas y estas geometrías que están viendo acá. ¿Para qué? Para garantizar también la distancia entre fases. Entonces yo tengo que garantizar las distancias entre fases, tengo que garantizar una cierta distancia a elementos conductivos, una cierta distancia a elementos conductivos, y eso es lo que me hace que hay ingenieros especializados en todo este tipo de cosas que tienen que diseñar el cabezal de esta línea. Acá puedo mandar solamente una terna, o sea, diría una fase por acá, otra fase por acá y otra fase por acá. Y en esta otra torre, ¿cuántas ternas podemos mandar? Dos ternas, exactamente. Una terna la mando por acá, R, S y T, y una segunda terna la mando por acá. O sea que yo con esta torre estoy, si la comparo respecto de esta, estoy duplicando la capacidad, casi duplicando, porque no están así, la capacidad de transmisión de energía. Bien, entonces tenemos diferentes configuraciones. Todo depende de la longitud de la línea. Bueno, acá tienen una de 220 kV, también en una torre, con una apertura, con el pórtico y lugar para dos ternas. ¿Y esto? ¿Para qué tienen estos cuernitos acá? Miren esto que está acá. ¿Alguien sabe? ¿No son los cables de puesta a tierra eso? ¿Para las descargas atmosféricas? Para rayos. Acá, justamente, van dos conductores que lo que están haciendo es para cuando viene un rayo así, protege como con un paraguas, la protege la línea de las descargas atmosféricas. Y estos dos que van a ir arriba, que van acá arriba, a ver si puedo dibujar un poquito.
No me deja dibujar. A ver, dibujar, vamos a dibujar acá, con esto. Yo tengo los conductores que vienen por acá. Estos dos conductores se llaman hilos de guardia. Y van a absorber, me van a absorber todos los rayos que puedan estar descargándose sobre la línea. ¿Por qué es importante absorber justamente los rayos? Bueno, porque si no, esos rayos entran a las líneas y lo que generan son efectos importantísimos porque generan sobreelevaciones de tensión y complican el funcionamiento de la línea. Bien, vamos a avanzar un poquito. Les decía las diferentes geometrías y acá iban los hilos de guardia. Esto es así. Bueno, miren acá, a medida que baja la tensión, cambian las estructuras. Acá también puedo llevar una doble terna. Acá me cambió la estructura, dos fases las mandan por acá, la tercera por acá. Acá también, a medida que baja la tensión, las cosas son bastante simples. Esta que está acá no es ni más ni menos que un poste de hormigón. Todas estas otras son reticuladas y les puedo asegurar que es toda una ingeniería enorme de cálculo para poder hacer y diseñar, por ejemplo, esta torre. Esta torre que está acá, para que ustedes tengan idea, una sola torre, y estamos hablando de hierro, puede estar en 500 kilovolt, $50.000, para que ustedes tengan idea. O sea, más o igual que un auto de alta gama. Para que ustedes tengan idea de qué estamos hablando. Sin una torre de esta, ese puede llegar a ser el valor que tiene. Entonces, toda una ingeniería, es toda una ingeniería para hacer todo el diseño. Sí, a ver, ahí tenemos una consulta. ¿Quién quiere, o la escribe o puede hablar? Ahora, ¿me escucha? Martín, sí, dale, ahí te escuchamos. Le hago una consulta, profe. He viajado mucho por el campo y la verdad no tengo idea y quería saber. He visto en algunas torres de las de 330 o 420, no me acuerdo si es la de 220 kilovolts, 5 conductores colgados de un mismo aislador. O es un único conductor y tiene como 4 más, o sea, un cuadrado, digamos, y uno por el medio o algo así, por un mismo aislador. ¿Esos son de seguridad o son mismos cables? No, es una fase que está transportando 4 conductores. Los conductores están unidos entre sí como si fuera una X. La X lo que asegura es el equipotencial entre ellos y tampoco que tengan este movimiento. Entonces, en una X están en las puntas de las X los 4 conductores y es una fase con un haz de 4 conductores. Bien, entonces les decía que este tipo de torres son importantísimas y estas torres cumplen dos funciones dentro de una línea. Hay torres que se llaman de suspensión, que lo único que hacen es que pasa el conductor por acá y está atadito ahí y simplemente lo sostiene. Esa es una torre donde no tiene una función crítica y luego, cada determinada longitud o un cambio de dirección en un ángulo importante que va más allá de los 5 grados, se le llaman torres de retención. ¿Qué significa una retención? Que la línea ahí
está cortada, ¿sí? Entonces tira de un lado y tira de otro, hay un puente, y esa torre lo que está haciendo, por eso se llama retención, tiene solicitaciones muchísimo más importantes que la torre de suspensión. ¿Por qué? Bueno, porque tiene un tiro de cada uno de los lados que no es colineal, por lo tanto está sometida a torsión, y el diseño pasa a ser de una torre, vamos a llamarla así, mucho más robusta. Obviamente esa torre también sale mucho más cara, porque no solamente cambia su diseño, sino cambia donde yo la tengo que poner a esta torre, que se llama, y donde la tengo que fundar y agarrar, que se llama fundación. ¿Para qué? Para que no se me hunda, para que no se me caiga. Bueno, ahí cambia absolutamente todo. Entonces existen las torres de suspensión y las torres de retención. Bien. ¿A qué profundidad, profe, se hace la base, digamos, para poder colocar la torre? ¿Cómo se hace? Claro, o sea, se le tiene que dar muchos metros hacia abajo para poder fundarla. Bueno, lo que se hace es, se lo iba a contar al final, Perdón. pero lo que nosotros tenemos que trabajar con hipótesis. Para todo lo que uno va a hacer en ingeniería va a trabajar con hipótesis. Entonces, no es lo mismo hacer esta torrecita que está acá, que no es torrecita, 220 kV. Esta es la que está en la autopista La Plata-Buenos Aires, que une la central Barragán con la de Berazategui. Es una línea de 220 kV. Bueno, no es lo mismo hacer esa línea que está planteada con este tipo de estructuras, que hacerla en Bahía Blanca, que hacerla en Río Gallegos, o hacerla en Salta. ¿Por qué? Porque lo que van a cambiar son las condiciones climatológicas. Entonces, esta torre, como a mí me tocó dirigir un proyecto para hacer 2 líneas de 220 kV, que son las que están en el video que yo les cargué, en el sur, están sometidas a un sistema, están sometidas a condiciones climatológicas muy severas. ¿Cuáles son? Vientos, que uno tiene que suponer que van más allá de 140 kilómetros, y, aunque les parezca mentira, algo bastante determinante son el manguito de hielo, es decir, la acumulación de hielo en sus conductores. Normalmente, si voy a hacer una línea en la provincia de Buenos Aires, eso es de un espesor de, vamos a decir algo, 3 milímetros, pero en el sur ese espesor se me va a 9 milímetros. Ustedes imagínense un conductor con un vano, distancia entre torre y torre, de 240 metros, recubierto de hielo, donde se me divide mitad para una torre y mitad para otra. El peso que yo le estoy agregando es enorme. Si a eso yo le sumo el viento, esa línea está solicitada a tensiones, es decir, a fuerzas que van a tratar de arrancarla. ¿Quién es que se va a oponer a que yo pueda arrancar, o el viento me pueda arrancar la línea? Las bases. Las bases. ¿Por qué? Bueno, porque las bases van a estar y van a soportar el esfuerzo de querer arrancar la línea, o cuando la línea quiere torsionarse, o cuando la línea quiere hundirse, por la misma presión del viento, de todo. Entonces, uno tiene que hacer la hipótesis de viento, de temperatura, de hielo. Hay un montón de estados donde uno trabaja y hace hipótesis de cálculo y luego saca las hipótesis más desfavorables.
esa hipótesis más desfavorable, que son los esfuerzos en la base de la torre, yo se los voy a dar a otro calculista, que ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser? A ver, que no lo escucho. ¿Quién? ¿Un arquitecto? No, eso para nosotros es un pecado enorme. A un ingeniero civil. No, esto los arquitectos acá no se pueden meter, pero... Nada que ver. No sé. Es un ingeniero civil. Entonces, yo le voy a dar a un ingeniero civil esos datos. ¿Qué otra cosa le va a faltar al ingeniero civil? ¿Es lo mismo fundar esta semejante torre acá al lado del Río de la Plata, donde sabemos que es todo barro, que fundarlo en Salta, donde tengo roca, o en otro lado? Bueno, no es lo mismo. Entonces, ese ingeniero lo que va a tener que tener luego, en cada lugar donde va una torre, es un estudio de suelos, porque ahí va a determinar la capacidad del suelo de rechazar y que no se hunda. Entonces, toda otra ingeniería aparece en el diseño de estas líneas de alta tensión. Entonces, dijimos que aparecemos nosotros haciendo todo el cálculo de los cabezales, la distancia, la forma, las geometrías, viendo cómo lo vamos a hacer, y aparecen los ingenieros civiles en todo esto. Y los estructuralistas, que pueden ser ingenieros mecánicos, nosotros también vamos a tener potestad para hacerlo, pero yo se las daría a un ingeniero mecánico, a un ingeniero aeronáutico, a un ingeniero civil. Podemos hacer el diseño de todo este reticulado para esta línea de alta tensión, que es toda una ingeniería aparte. Bueno, me parece que me fui demasiado, ustedes cualquier cosa me dicen. Entonces, dijimos, las líneas van a tener mayor altura. ¿Por qué? Porque por norma también hay protección a una determinada distancia mínima, que no influyen justamente esos campos magnéticos que se me generan acá. Entonces, por norma hay una distancia mínima que tienen que cumplir. ¿Cuál es el tema? Cuando la torre es un poquito más alta es más cara. Entonces acá se juega muchísimo lo que es el diseño con cumplir las normas. Entonces muchos diseñadores trabajan muy justos con, imagínense que ahora yo esto lo tengo que suplantar, lo tengo que implantar en un terreno que es ondulatorio, ¿sí? Entonces, puede ser que una torre esté más alta, una más baja, en esa ondulación, en la mitad del vano, donde está el punto más bajo, a lo mejor no me cumple con esa distancia mínima. ¿Por qué? Porque jugué muy cercano a los límites de diseño. Entonces, los ingenieros más duchos, y así lo hicimos en este diseño de torres, trabajan con un margen de seguridad de 20 centímetros, porque puede ser que algún terreno tenga alguna superficie que me pueda complicar. Viene un inspector, llego a tener una torre más baja, es un lío, te echan directamente del trabajo porque es enorme el trabajo que luego hay que hacer, o hay que ir y aplanar el suelo con motoniveladora, que es un lío bárbaro, o levantar las torres o cambiar la tensión de los cables, cosa que también me complica todo. Entonces, por eso van a haber diferentes alturas, a mayor tensión, mayor altura. Bien, vamos a otro esquema. Bueno, acá tienen una torre típica. Entonces, desde el punto donde tengo los conductores hacia la Tierra, me aparece un elemento que es un capacitor, que ya vamos a ver en la segunda parte de qué se trata, y en realidad
entre todos en sí, me aparece siempre expresado un capacitor y también va a haber un inductor. Entonces, veamos cuáles son los componentes de esta línea. Habíamos dicho, ya lo habíamos anunciado, los aisladores. Vidrio, porcelana y sintético. Los más comunes y los primeros fueron de porcelana, después apareció el vidrio y ahora aparecieron los sintéticos. En la línea que yo les comentaba, que tuvimos que diseñar, llegando a Río Turbio, por lo que es la polución de Río Turbio justamente, que son todos elementos conductores porque es carbón, tuvimos que cambiar a aisladores que no solamente eran diferentes, sino que también tenían mayor cantidad de secciones, que quiere decir, estuve ampliando la distancia de aislación para prevenir todos los efectos de contaminación y una posible falla. Entonces, vidrio, porcelana y sintético, estos tres materiales, ustedes ya cuando cursen materiales van a ver las características de cada uno. Bueno, ¿en dónde soporto las líneas? En postes o torres, que pueden ser de madera, las distribuidoras que no quieren invertir hacen en madera, en cemento y en acero. Luego voy a tener dentro de las líneas, puede haber algún seccionador y algún interruptor. Normalmente esto está por fuera del campo propio de la línea. Lo otro importante que tengo como componente son los conductores, que va a estar acá, el otro conductor va a estar acá y el otro conductor va a estar acá. Luego van a aparecer elementos como descargadores, que eso normalmente están en los tramos iniciales y finales de la línea. En el medio de una línea es difícil que yo pueda poner un descargador. Entonces, estos están en los inicios y en los fines, y los descargadores tienen una función que es llevar las corrientes a tierra, productos de sobretensiones por descargas atmosféricas o alguna otra sobretensión o alguna sobrecorriente que pueda haber algún cortocircuito o algo. El descargador es un elemento, es una resistencia de óxido de zinc que cambia sus condiciones de conducción en función del frente de onda o de tensión que tiene, ahí cambia sus condiciones, conduce y me lleva todo a tierra. Esto lo van a ver en las instalaciones de distribución donde ustedes ven un transformador, normalmente ahí hay descargadores de sobretensión. Bueno, lo otro que ya ustedes me lo han descrito es el hilo de guardia que va acá, y el hilo de guardia tiene la funcionalidad de evitar fundamentalmente el ingreso de un rayo a la línea y ese rayo luego se me esparza y empiece a viajar por toda la línea. La situación que me produce es que me genera sobrecorrientes y sobretensiones. Estas líneas están todas protegidas. Si me sucede algo de esa naturaleza, van a intervenir las protecciones, me la van a sacar de funcionamiento, cosa que me genera un lío bastante grande. Bueno, y ya hablamos de las bases, soportan a la línea y a sus esfuerzos. Como les había anunciado, las líneas a estar conduciendo por este conductor y este conductor, al estar conduciendo corrientes, cuando un conductor como este conduce corriente, se produce un anillo, un aro a todo su alrededor, un aro, varios aros, en realidad son líneas de campo magnético que
están permanentemente interactuando con la de la otra fase y con la de la otra fase. Entonces, ese es el campo que se produce en las líneas. Después vamos a ver un perfil. Les adelanto que nosotros hemos comprado y tenemos los instrumentos para poder medir el campo magnético generado debajo de una línea de alta tensión. Es una práctica que la vamos a hacer. Bien, en líneas es muy común que exista una solución mecánica a un tema de, ¿vieron cómo interactuaban los campos con la línea vecina y la otra vecina? Bueno, cada determinada longitud, esto obviamente lo vamos a ver con muchísimo detalle cuando hagamos cálculo y diseño de líneas, cuando lleguen allá por cuarto año. Las líneas hay que transponerlas. Por ahí han escuchado hablar de una transposición. Bueno, ¿qué es transposición? Es cambiar de lugar geométrico una fase y pasarla al lugar geométrico donde estaba la otra, y a esa ahora pasarla donde estaba la otra, y la otra a donde estaba la primera. Entonces, fíjense, esta es una transposición de línea. ¿Para qué se hace? Bueno, justamente para ecualizar temas de campo magnético. Entonces, fíjense, la fase A estaba en el medio, y acá se la cambia de lugar, a la fase B acá se la cambia de lugar, y acá se hace la transposición de la fase C. Acá lo tenemos también hecho en otro lugar. Bueno, normalmente el diseñador, cuando le diga quiere una línea de tal longitud, de tal tensión, y les puede decir con 2 transposiciones, con 3 transposiciones. Eso tiene que ver mucho con el nivel de tensión y la longitud de la línea. Acá lo ven en otro esquemita, cómo arrancan A, B, C, después acá queda C, A, B, y así sucesivamente. Obviamente, cuando llego al final, tengo que llegar con la misma secuencia de fases, porque si no, voy a conectar algo y me van a cambiar las secuencias de fases, y eso también puede generarme algún lío. Entonces, miren acá, a esta línea que va desde este punto hasta este punto, se le ha hecho cada 1/3 de longitud una transposición de fase. Es un lío bárbaro hacer las transposiciones de fase en las torres que hoy les mostré, porque los conductores tienen que andar cambiándose, así que van a aisladores distintos, bueno, va toda una serie de cosas que hay que tener en cuenta. Bueno, acá nuevamente lo que estamos mostrando es la atenuación de lo que son el campo electromagnético, cómo se va bajando entre una transposición. Si yo no lo hubiera hecho, tendría esto. Si la hago, estoy teniendo lo que está acá. Entonces, esa es una de las razones por la cual necesito hacer una transposición. Resumiendo un poco esto, lo que yo les estoy contando es para que ustedes tengan léxico, se introduzcan a los conceptos de lo que son líneas. Acá no hay que saber nada, no tienen por qué saber que a través de un conductor tengo los efectos de los campos. Es simplemente ir adquiriendo léxico, no se vayan a andar preocupando si hay cosas que no se entienden. Obviamente se puede preguntar todo lo que necesiten. Bueno, seguimos describiendo entonces este segundo componente de nuestro sistema eléctrico, en el caso de las líneas, y ahora un poco vamos a trabajar o describir lo que yo le estaba comentando hoy.
y tiene que ver con las distancias eléctricas. Entonces, yo tengo que trabajar, y cuando digo trabajar, yo primero lo diseño estos cabezales, y luego lo que voy a hacer, gracias al avance enorme de los sistemas de cálculo, voy a ingresar todos estos parámetros en un programa y voy a verificar cada una de las torres que cumplan, o de los modelos que voy a utilizar, que cumplan con lo que son las distancias eléctricas. Una vez que tenga el OK de ese programa, de que se me cumplen con todos los parámetros, recién ahí yo esta torre la doy por válida para que se pueda diseñar y para que se pueda utilizar en lo que es la postación o la distribución de torres a lo largo de la traza de la línea. Bueno, miren acá, están las distancias eléctricas, todo, está la distancia al piso, y miren esta cosa acá que está, qué cosa rara, dice escenario 1, escenario 2 y escenario 3. ¿Alguien puede decir o puede dar una pista de qué podrían llegar a ser esos escenarios? A ver, ¿a quién se le ocurre algo? Esto es para opinar, ¿eh? ¿Alguien? Hay que animarse a opinar, ¿eh? Total. Por el suelo. Sí, sí, ya vamos bien. ¿Y a causa de qué? Ahí Ernesto decía por el suelo. ¿Qué les parece? ¿Por qué puede llegar a ser? Muy bien, Santiago. Condiciones climáticas. Bien. Bien, 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 bien. Sí. Perfecto. Vamos bien, vamos bien. Bueno. ¿Cuál es el tema? Si yo acá tengo colgado un conductor, si yo tengo colgado un conductor, este conductor, cuando tenga otra torre por acá, te escribe una catenaria, hace esto, como una parábola así, una catenaria se llama. Bien. Las condiciones climáticas van a influir en el material. El material es aluminio con arma de acero o una línea cara, una línea de cobre. Pero normalmente podemos utilizar aluminio. ¿Qué le pasa a ese aluminio? Yo lo he tensado a un día como hoy, vamos a suponer a 18 grados, le di cierta tensión. Pero en noviembre, cuando tengamos 25, o en diciembre, cuando tengamos 32 grados, ¿qué le va a pasar al cable? Se va a dilatar. Se va a dilatar. Entonces, esos son los diferentes escenarios que uno puede montarse, porque yo diseñé la línea para un día como el de hoy, 18 grados, dije, la distancia cumple, tengo todo, y voy a ir en diciembre, y viene un inspector, me dice, ingeniero Ochoa, le tengo una mala noticia, esta línea no cumple con la distancia mínima al suelo, esto no puede seguir funcionando, esto está mal, hay que hacer todo de nuevo. Pero ¿cómo? Si yo hice bien, acá tengo los cálculos, tengo todo, bueno, no, pero no. Bueno, entonces, cuando uno diseña esto, lo va a diseñar para 4 estados climáticos que están definidos en una norma, y obviamente va a elegir el peor estado que va a tener para poder garantizar la mínima distancia al suelo. Y esos estados también me definen en el momento que yo construya esta línea. Cuando yo tengo que tensar los conductores, los tengo que tensar ¿para qué? Para el estado que estoy en ese momento. Si en ese momento tengo
28 grados me dirá el valor que yo tengo que tensarlo y a qué longitud va a quedar. A eso, como info, se le llama la tabla de tendido de conductores. Cuando yo construya, le voy a decir al que me diseña, me da los conductores, me da la distancia, me da todo, y me tiene que dar la tabla para cada uno de los estados que puedo tener. De manera tal que el día que yo vaya a montar la línea, si un día tengo 25 grados y al otro día tengo 5 grados porque estoy en el sur, bien, me cambia la tabla de tendido y me cambian las tensiones en las cuales yo tengo que poner esta línea. Así que bueno, cosas, a ver qué nos dice el chat. Tiende a dilatar, perfecto, viento, hielo, lugares, sí, todo. Pero fundamentalmente quien me va a estar influyendo bastante es la temperatura. Entonces, cuando ustedes tengan que diseñar una línea, justamente este plano típico para cada una de las torres que vayan a poner, porque acuérdense que eran suspensión y retención, y las retenciones pueden tener diferentes ángulos. Para cada una de ellas hay que hacer todos los esquemas eléctricos y verificar que se cumplan. Bueno, acá, más parecido al proyecto que yo les comentaba, que estuve participando, un poquito cómo es una configuración de una línea y acá un poquito más complejo, cómo son las distancias que estamos tomando. Fíjense esta distancia, 39 metros, importante. ¿Por qué? Bueno, porque si ustedes ven que debajo de estas líneas normalmente puede haber ganado, puede pasar una camioneta, de hecho van a pasar las camionetas para hacer la inspección, puede haber sembradío, puede pasar una cosechadora, pueden pasar muchas cosas, pero tenemos que garantizar esto. Lo que normalmente no va a haber acá son construcciones. Son construcciones. Y ni hablar si esto está pasando cerca de una escuela, toda esta distancia también cambian y todos los parámetros de diseño hay que adaptarlo justamente para eso. Bueno, acá están expresados la distancia con los hilos de guardia, entre fase y suelo, y entre hilo de guardia y suelo. Bueno, ¿qué pasa con este hilo de guardia? Este hilo de guardia se pone a tierra a través de toda la torre, y acá esta torre, cada una de estas torres hay que ponerla a tierra. Por lo tanto, para ponerla a tierra, ¿qué debo hacer? Conocer la resistividad del suelo para garantizar un valor óhmico mínimo. Entonces, si este suelo es malo, lo que tengo que hacer es armar todo un esquema de mallas para la puesta a tierra de cada una de las torres. Hoy les hablaba entonces de lo que son las distancias de seguridad. Bueno, acá están corrientes inducidas con campos magnéticos, campo eléctrico de 50 Hz. Esto es campo eléctrico y acá tengo la influencia del campo magnético. Una práctica que vamos a hacer cuando estemos todos bien o la van a hacer cuando cursen ingeniería ambiental con el ingeniero Capelletti, que también es el ingeniero que da esta materia. Vamos a ir a hacer mediciones en la calle de campo magnético. Está muy bueno. Bueno, pero estas son las razones por las cuales hoy yo les hablaba de las distancias de seguridad. Bueno, ¿qué pasa con las descargas atmosféricas en las líneas? Bueno, estamos viendo que una línea es pasible de
tener una descarga atmosférica. Imagínense que recorren 1.200 kilómetros desde el Chocón hasta Buenos Aires. 1.200 kilómetros podemos tener 4, 5, 6 escenarios climáticos diferentes en el mismo día. Podemos tener tormenta, podemos tener viento, podemos tener... Entonces, las líneas están sometidas a un montón de variables climáticas. Las más complejas normalmente tienen que ver con algunos vientos y con las descargas atmosféricas. Si existe una descarga atmosférica y me entra en la línea, esta descarga se me va a distribuir con corrientes para este lado y corrientes para el otro lado. Pregunta. ¿Alguien tiene idea, vamos a tomar este caso, tiene idea de cuánto puede ser la descarga de un rayo en valores de corriente? Estimado, valores de corriente, la corriente acuérdense que se mide en amperes. Anímense a ver qué... ¿No tienen idea? No. Bueno, esta descarga que va acá, dependiendo la energía del rayo, puede rondar entre los 50.000 amperes hasta los 100.000 amperes. 200.000 amperes, dice Martín, o sea, son 200 kiloamperes. Puede haber corriente que pueden llegar a esos valores, dependiendo mucho del nivel del rayo, pero normalmente 80 kiloamperes es una corriente, bueno, es una corriente enorme, es imposible de manejar esos valores de corriente, es imposible. Entonces esta corriente que me entró con este rayo acá, se me va la mitad para allá y la mitad para allá. ¿Qué va a pasar? Una gran corriente, cuando entra en la línea, me va a generar una tensión. ¿Por qué? Porque la línea está constituida por resistencia, por reactancias y por capacitores. Entonces, la tensión se me va a elevar como consecuencia de la presencia de estos elementos en la línea, y la tensión de aislación de este aislador, si estaba en una línea de 220 kV, para 220, 250, 350 kV, el aislador se la banca. Ahora, si le meto 450 kV acá, va a saltar. Esto va a saltar y el cortocircuito se me va a meter en la línea y va a venir abajo. Por lo tanto, voy a tener un cortocircuito franco de la línea hacia el piso. Ese es el problema. Obviamente la línea va a salir de funcionamiento. Entonces, ¿qué pasa? Si esto viajó por acá y llega al extremo de la línea, si esto me entró en los equipos, me los va a quemar. Entonces, normalmente, en estos extremos lo que se pone es un descargador de sobretensión que hace que todo eso vaya a tierra, ¿sí? Si este rayo, en vez de entrar acá, entró en el hilo de guardia, todos esos hilos de guardia están conectados a tierra y lo que hace es disminuir todos los efectos. Entonces, siempre las líneas van a estar protegidas por los hilos de guardia que no van a permitir que me aparezca una sobretensión y un rayo entre la misma. Si me entró, gran problema porque me la va a sacar de funcionamiento. Entonces, estas son las descargas que podemos tener en una línea. Acá tendríamos entonces un rayo que se me mete acá, se me va a meter acá, obviamente, bueno, acá, fíjense lo que es esto. Esto normalmente puede llegar a ser un diseño americano, los americanos no tienen ningún problema
ahí metieron 6 ternas, 6 ternas, miren lo que es esto, una locura. Una terna, otra terna, otra terna y otra terna, no tienen ningún problema, mandan acá, son bastante más reacios a meter tantas ternas en una torre. Bueno, acá un lío bárbaro, este rayo puede generar un lío bárbaro. Bueno, seguimos entonces charlando un poquito sobre las líneas. Hoy les decía, miren lo que es esta línea, es terrible, me da la impresión, por la altura, quizás sea más de 500 kilovolts, quizás sea mayor a 500 kilovolts, o la otra cosa que puede suceder, no sé si alguno alguna vez cruzó para Entre Ríos, no sé si vieron en el puente, las líneas que van al costado están soportadas en torres de una dimensión increíble, increíble de altas, porque justamente tienen que pasar por el río y también tienen que tener distancias mínimas por todo lo que es el tema de embarcaciones. Así que capaz que esto puede ser que sea una tensión superior a 500 kV, o también uno tiene que elevar las alturas de las torres, por ejemplo, cuando va a pasar por una ruta. Por una ruta no va a tener las mismas distancias que tiene en campo travieso, donde no hay nada. Entonces, por eso la altura. Bueno, acá vemos que van a ir a inspeccionar a esta línea con un dron. Realmente la aparición de estos aparatitos ahora simplifican bastante. ¿Qué va a hacer este dron? Va a filmar todos los aisladores, las ataduras, todas, las fijaciones, la bulonería, y va a sacar imágenes de termografía para verificar que la temperatura está todo ok. Bueno, acá estamos en inspección de campo. ¿Qué podemos decir acá? Bueno, acá se ve el hilo de guardia, miren, este hilo de guardia. Esto es una fase, la otra fase y el otro hilo de guardia. ¿Sí? Y lo que cada una de las torres tiene que tener, esto que está acá, está totalmente codificada y numerada. Porque vamos a tener un registro de cómo ha sido el mantenimiento de cada una de las torres. Voy a prender la luz porque ya no nos vemos, sino. Bien. Bueno, esto se recorre, normalmente las líneas hay que recorrerlas periódicamente para ver cómo va todo, para hacer una inspección también de las bases. Toda la perfilería está cincada, no tendría que tener óxido, no tendría que tener nada. Pero bueno, hay veces que animales hacen todos los nidos acá y es todo un lío eso, es un lío bárbaro. Bueno, acá se los dejo como para que vayamos viendo, porque todo esto lo vamos a ver en la segunda parte, porque acá vamos a empezar diferente. Vamos a ver circuitos eléctricos. ¿Para qué sirve un circuito eléctrico? ¿Cómo hacen con los nidos en las torres? Bueno, los nidos en las torres hay veces que no pasa nada y hay veces que generan disminución en las distancias aislantes. Pero si están a ver, voy a volver para atrás. Más que para atrás, estoy yendo para adelante. Esperen que voy al... No puedo ver. Si están acá,
Hay veces que se me pueden instalar acá, no pasa nada. El problema es si arman todo unido acá, hay que sacarlo. Todos los trabajos en las líneas de alta tensión se hace justamente con tensión. Esa es una de las razones por las que se hacen los mantenimientos. Bueno, les decía, toda la línea tiene una representación, a ver qué nos están preguntando. En Entre Ríos está lleno, claro, influye bastante, obviamente, sí, sí. Es decir, hay que hacer un mantenimiento y hay que cuidar mucho eso. Bueno, acá empezamos al revés. Cuando tengamos que ver un capacitor, un inductor, decimos, bueno, porque si yo después tengo que modelar estas líneas, tengo que trabajar, tengo que operarlas, tengo que conocer qué es una línea. Y bueno, y una línea va a ser algo muy simple de representar. ¿Cómo se representa una línea? Bueno, lo primero que tengo es que tengo un conductor. Y un conductor no es algo ideal, porque hay un principio que es el principio de conservación de la energía, que si yo meto 10, ese 10 puedo sacar 8 de un lado, pero 2 se me van como pérdidas, como calor, y no se va a generar nada. Entonces, que es lo mismo que le pasa a, no sé, el televisor mío, que lo siento caliente. Bueno, ¿qué es eso que estoy sintiendo caliente? Bueno, son pérdidas que se están generando. Y entonces, si en mi aparato, en mi conductor de la línea, se me están generando pérdidas, esas pérdidas pueden representarse. ¿Y quién representa las pérdidas? ¿Qué parámetro? Una resistencia. Entonces, esto que está acá, perdón, sería la resistencia ¿de quién? Y la resistencia del conductor. La resistencia del cobre o la resistencia del aluminio. Entonces, primer gran parámetro que voy a tener es la resistencia. Y como está circulando corriente, y habíamos dicho que se generaba un campo magnético alrededor del conductor, ¿qué va a pasar con eso? Bueno, ese campo magnético, esa cantidad de líneas de flujo, este flujo que está dando vuelta ahí, porque es un campo magnético, también se puede representar. ¿Y cómo lo represento? Con algo que se llama inductancia, que está acá. Una tiene el nombre R y la otra tiene el nombre L. Quizás ya lo vieron con Gustavo todo esto. Y luego, entre la línea y tierra, yo les había dibujado un capacitor. Bueno, lo mismo. Acá también va a haber un capacitor. Y este sería el modelo equivalente de una línea. Por acá estoy transmitiendo, vamos a suponer que esto es el Chocón, y por acá estoy recibiendo, acá en Marcos Paz o en Ezeiza, o en la estación Ezeiza, después de 1200 kilómetros, acá tengo la representación de la línea mía. ¿Sí? Después hay definiciones como esta, que ¿qué hace? Bueno, esto es definición, no vamos a hacer nada específico con ella, pero lo que dice es, si yo pongo 100 acá, ¿cuánto voy a tener acá? Y eso lo mide la regulación de la regulación. Y la regulación puede ser aplicada a una línea, puede ser aplicada también a un transformador. Puede ser aplicada a un transformador. Si esta es mi casa y esto es Edenor, y yo en mi casa tengo 210 volt, bueno, la regulación me va a marcar ese porcentaje que en vez de tener 220, estoy teniendo 210 volt, estoy teniendo una tensión menor. ¿Sí? Entonces, eso es la regulación. ¿Y qué marca la regulación? La diferencia entre la tensión nominal que debería tener, por ejemplo, 220, menos la tensión que efectivamente tengo. Esto es la regulación. ¿Sí? Bueno. Después,
este modelo está representado por la tensión de entrada, la tensión de salida, la corriente de salida y la corriente de entrada a la línea o del extremo emisor o extremo receptor. Simplemente ya vamos viendo, esto es un circuito que lo vamos a ver específicamente con líneas en cuarto año, pero ya vamos a empezar a ver el comportamiento de un capacitor ahora, de un resistor y de un inductor, ¿sí? Así que ya vamos a ver. Y luego, el cuatrimestre que viene, que espero que todos aprueben y que pasen a esa materia, podrán estar en condiciones de cursar electrotecnia y ahí ya trabajarán con todos estos circuitos, con varias de estos circuitos en serie o en malla, y ahí aprenderán teoremas de cómo tratar, de cómo simplificar. Bien, seguimos adelante. Bueno, acá tengo el modelo entonces de lo que hoy les hablaba. El modelo de una línea, el aire hasta a la Tierra figura como un dieléctrico. El aire es un dieléctrico, porque si yo tengo a cierta distancia un material conductor no me pasa nada, me está protegiendo, pero obviamente cuando acá tengo alta tensión, hay un determinado valor de tensión que hace que el aire no se rompa, esa aislación no se rompa y se produzca un camino conductivo a través del aire. Entonces, si acá tengo la transmisión, el aire como dieléctrico, y acá tendría el conductor, en realidad la distancia mínima al suelo, ¿sí? Acá, entre la línea y el suelo, la línea se comporta en forma capacitiva. Bueno, miren, este es un conductor por el cual está circulando una corriente. Cuando circula una corriente por un conductor, todas estas líneas concéntricas es un campo magnético. Entre conductores también puede haber un campo, bueno, un campo eléctrico, pero miren entre conductores cómo son las líneas, ya cambian cuando hay 3 conductores, cuando hay 2 conductores. ¿Por qué están unidas de esta forma? Porque cada una de estas líneas se dice que son equipotenciales, están al mismo potencial. Pero esto sería la distribución del campo. Acá tienen lo que preguntaba el compañero, cuando tengo una línea con un haz de 4 conductores, puede haber con un haz de 2 conductores, o puede haber con un haz de 3 conductores o con un solo conductor, ¿sí? O 6 conductores también podría llegar a haber. Y acá está, esta es la forma que tienen la morsetería que va a fijar los 4 conductores. Entonces miren qué diferente que es el campo magnético generado por 4 conductores al generado por 1. Entonces, bueno, hay programas para hacer el diseño y para poder visualizar la distribución del campo magnético en una línea. Bueno, lo que les comentaba hoy, la distribución de campo magnético en una línea, como hace como si fuera una campana. El campo magnético B está medido. ¿Alguien se acuerda cuál era la unidad del campo magnético? ¿Nadie? Bueno, el campo o la densidad de flujo se mide en Tesla, igual que el auto eléctrico, Tesla. Y acá esta mu, esta U que está acá, es microtesla. O sea que nosotros
tendríamos que tener, acá lo que no está teniendo es el valor de tensión, pero si nos ponemos a 20 metros de una línea de alta tensión, tendríamos que estar más o menos midiendo entre 1 y 2 microtesla de lo que es el campo magnético. Entonces, bueno, estas mediciones en algún momento las vamos a hacer, o en ingeniería ambiental o en esta materia. Vamos a salir y vamos a hacer algunas mediciones de campo magnético, porque tenemos los medidores comprados en la universidad. Y bueno, y acá una cosa interesante. A ver, ¿qué les parece que puede ser esto? ¿Qué les parece? Bueno, esto es una ingeniería, chicos. Esto es una ingeniería. Lo que están viendo acá, a ver qué me dicen. Una red eléctrica. ¿Cómo se adapta la red eléctrica a los distintos relieves? ¿No? Sí, y más complejo también. Una red, bien. Cuando yo tengo que... esto es muy similar a lo que hicimos en Río Gallego y en Río Turbio. ¿Por qué? Porque hay una zona de bardas, montañas muy bajitas, planas. Bueno, si yo tengo que mandar una línea desde este punto a este punto, lo primero que tengo que hacer es el relevamiento planialtimétrico. Entonces voy a relevar en lo que es la traza de la línea y las zonas circundantes todo el terreno que me va a dar la superficie y también todas las interferencias. ¿Qué son interferencias? Si tengo tranqueras, si tengo alambrado, si tengo una casa, si tengo un molino, si tengo un monte, si tengo postes, si tengo otra línea, si tengo un gasoducto, si tengo un oleoducto, todas las interferencias. Si tengo una ruta, si tengo un camino rural, todas las interferencias las tengo que relevar. Bien, entonces, hice todo el relevamiento. Ese relevamiento, que me lo va a hacer el topógrafo, o el agrimensor en realidad, me lo va a dar en diferentes puntos georreferenciados. Yo todo eso lo voy a volcar en este programa que está acá. No lo veo, pero el programa para el cálculo y la distribución de líneas se llama PLS-CAD. Es espectacular, una cosa impresionante. Entonces, ese programa lo que me va a hacer es tirar desde la progresiva 1, es decir, desde el metro 1, del metro 0, donde puse el primer poste, a la progresiva 32.300, depende de la longitud de la línea, me tira metro a metro cuál es la elevación sobre el nivel del mar. Entonces se construye toda esta silueta que está acá, que ese es el relevamiento topográfico. Y yo, sobre esto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que montar esto que está acá. A ver si puedo dibujar. Esta que está ahí, esta que está ahí, esta, y esta, y esta, y esta que está ahí, son las torres mías. Esas son las torres mías. Esto es una torre. Esta sería la torre de inicio, la otra. Entonces, ¿qué me está pasando? Esta arranca con esta altura. Acá emplacé la otra. Fíjense lo que es la catenaria.
Entonces, yo tengo que medir esta distancia al piso. Bueno, miren, de este lado hasta acá, miren el desnivel que tengo. A lo mejor ese desnivel acá está totalmente amplificado, son 2 metros. Ahora, 2 metros equivale a un montón de cosas. Entonces, fíjese cómo puse la torre acá, cómo está haciendo esto, y acá tengo que pasar este desnivel. Acá tengo una elevación y bueno, ¿cómo va haciendo? Y lo que me está haciendo acá el programa, todos estos valores que están acá, me están indicando las progresivas, pero también no es lo mismo que yo acá en el centro de la línea me cumpla la distancia, pero acá tengo un montículo que hace esto que está acá, y no me cumpliría. Si yo la mido luego acá, no me cumpliría la distancia al piso. Entonces, este valor que tengo, todos estos valores que tengo acá, yo me aseguro que realmente me cumpla con todo, veo cómo es el terreno, y cada una de estas columnas luego me dice, o yo tengo que poner como diseñador, bueno, me va indicando la distancia en cada uno de los puntos, tengo que poner el tipo de aislador que voy a poner, el tipo de torre que voy a poner y hasta la... puedo llegar a trabajar con algunas bases que si son estándar, que voy a poner. Cuando hice toda esta distribución, ¿qué voy a hacer con este programa? Voy a llevarlo a las condiciones, a cada una de las torres, a las condiciones de servicio más severas. Cada una de estas torres tiene seteada cada uno de los esfuerzos. Entonces, si yo esta torre la puse acá, es una cosa, pero si yo la llego a poner acá, tiene que soportar el peso de todo este cable que viene hasta acá. Entonces, si yo la corro 10 metros, esa torre, el programa les hace el cálculo en forma automática de todos los parámetros, de todos los tiros, de todos los esfuerzos. Si yo la corrí 10 metros, ¿para qué? Para ahorrarme una torre, me van a salir, y si la torre se fue de diseño, pues ya está seteada con todo lo que va a soportar, me aparecen unos semáforos rojos que la torre está al 100% de sus esfuerzos, o sea, alguna pequeña salida de las condiciones de las que fueron de diseño me la va a voltear, y tengo una alerta. Yo he trabajado normalmente con torres al 98, 99% de sus esfuerzos, estás dentro de los esquemas de diseño, pero yo corro un cachito, es todo un tema. Si corro un poco una torre, tengo que hacer la redistribución de todas estas. Vamos a suponer que la torre esta me cae justo en una zona protegida, donde tengo que talar un pequeño bosquecito que tengo ahí al costado, que son árboles petrificados, protegidos. No puedo, no lo puedo hacer. La corro 10 metros, porque no pasa nada. Bueno, esa corrida de 10 metros significa un recálculo automático de todos los esfuerzos en todas las torres que están metidas ahí. La verdad que esto es fascinante, chicos, la verdad. Hacer esta ingeniería es muy divertida, es buenísimo, y bueno, ni hablar, después de ver el video que lo encontré, del momento que anunciaron, por ejemplo, que se ponían en funcionamiento esas 2 líneas, verlas construidas, es toda una afrenta interesante. Pero bueno, este programa PLS-CAD a ustedes les va a permitir poder diseñar líneas y poder trabajar en ingeniería de desarrollo en cualquier superficie, en cualquier lugar. Sí, bueno, normalmente esto está construido, bueno, hay gente que se especializa exclusivamente
en hacer este tipo de distribución. A esto se le llama hacer la distribución de la línea, de todo lo que es la postación. Acá trabajan, acá hay que saber mucho de mecánica, hay que saber de la parte eléctrica, hay que saber algo de la parte civil, y fundamentalmente cualquier ingeniero puede tener los conocimientos para adquirirlos, y yo lo que digo en esto, en cualquier ramo de la ingeniería, lo que vayan a hacer, y apréndanlo y ténganlo presente. Lo que uno tiene que tener es criterio. Lo que uno tiene que tener es criterio. Si vos venís trabajando con torres de 25 metros y por acá te apareció que tenés que poner una de 35, porque si nomás la vas a poner, no, tenés que, o de 40 metros, andar, revisar los cálculos, fíjate, tenés que tener criterio. Bueno, ¿qué es lo que falta acá? Que tienen un peso importante toda la que es la ingeniería civil, para analizar cada uno de estos suelos y ver qué base le vas a poner. Si un suelo estándar, de acuerdo a estudios previos, vos sacaste un suelo estándar y diseñaste bases que son estándar. Cuando el suelo se te fue fuera de los estándar, hay que hacer una base especial, va con un cálculo especial, con una construcción especial, y bueno, es todo un tema. Pero esta es una ingeniería realmente muy linda. Lo más fácil es diseñar en la provincia de Buenos Aires, porque es todo plano, todo bárbaro, pero diseñar en Salta, en Córdoba, diseñar en el sur, es complicado. Con respecto al diseño, nuestro país está dividido en zonas. Entonces, zona A, B, C, D, depende de la zona donde vaya a ir la línea, cambian las condiciones climáticas, cambian los vientos máximos, y cambia algo que no creo que hoy ya no la vamos a dar porque ya es mucho, cambia el nivel isoceráunico de la zona. ¿Qué es el nivel isoceráunico? Es la cantidad de actividad de descargas atmosféricas que tiene esa zona. Ustedes saben que en la Patagonia no llueve, o hay una parte que es desértica, o en lo que es todo lo que es la Puna no llueve. Bueno, ahí el nivel isoceráunico es bajísimo, pero bueno, si vos vas a hacer una línea en Formosa, en Misiones, en Entre Ríos, ahí vas a tener rayos, vas a tener de todo. Bueno, ahí el nivel isoceráunico cambia. Hay un mapa del país que te indica la cantidad de actividad. Así que cuando uno hace una línea, lo primero que tiene que decir para dónde es. Cuando tiene para dónde es, lo primero que les va a dar la tabla son los estados climáticos a los cuales uno la tiene que diseñar y hacer las corridas para ver cuál es el estado más desfavorable. Voy a borrar todas las liñitas estas que me quedaron en la pantalla, porque encima son celestes y se van a confundir. Bueno, ¿qué pasó cuando nos fue muy bien en el viaje de esa línea? Nos fue muy bien y llegamos a los lugares de posibles distribución, que son las playas en las estaciones transformadoras. Bueno, acá tienen lo que es la entrada de una línea. La entrada de la línea va a ser a través de este pórtico. La línea está viniendo para acá, está atrás nuestro, y va a terminar en este pórtico que está acá al final de esta línea. Bueno, lo mismo, ese pórtico tiene un diseño especial, porque si se me llega a cortar esta línea, estas dos tiran en forma distinta, así que va a tener un diseño que es especial. Y fíjense acá
ya me estoy tomando cada una de las fases, la estoy bajando a través de este elemento, y seguramente esta salida de esta línea la estoy haciendo a través de barras acá, y me estoy yendo para ya la subestación. ¿A dónde me estoy yendo? Hacia los transformadores, porque esto seguramente va a ser transformado a otro nivel de tensión y retransmitido. ¿Sí? Bueno, estos que están acá son seccionadores. Acá puedo tener seccionadores, y puedo tener interruptores, y puedo tener descargadores de sobretensión. Todos estos esquemas, nuevamente, lo iremos a ver allá por de cuarto y quinto año, mitad de cuarto, cómo se hace el diseño de todo esto, ¿sí? Hablando de proyectos, nosotros vamos a intervenir en todo lo que es el diseño y en la configuración de estos pórticos, de estas salidas, y los ingenieros civiles, miren acá la basecita que sobresale un poquito, van a trabajar en toda esta parte, que es la parte civil de las playas de transformación. Miren lo que es la pata de una torre. Esto se arma in situ. Normalmente todo esto se lleva por piezas y hay que armarlas in situ. Miren lo que es el armado de la pata de una torre. Cuando yo hago toda la distribución, como ustedes veían en ese programa, acá estoy diciendo que torre va, y esto, un punto de esto, tiene asociada una ingeniería y tiene asociado un archivo donde dice que a cada uno de estos puntos se le llama piquete. Piquete 1, piquete 2, piquete 3, piquete 4, 5. Acá tendré el piquete 320, bueno, el piquete 320 va a tener un listado de materiales, que va a decir que va a una base de tipo B1, una torre estándar, tanta cantidad de aisladores, tanta bulonería, la torre desarmada así, 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 las puestas a tierra. Bueno, le estamos mandando absolutamente todo para que se pueda construir in situ. Vamos a borrar esto también. Sigue. Bueno, hoy les adelantaba que tenían diferentes tipos de torres. Y miren, esta es una torre de retención. ¿Están viendo algo raro en esta torre? No. Bien, ¿cómo en una torre de retención? Esta torre está seccionando, esta línea terminó acá, se cortó el cable, no tiene continuidad el cable, pasa a través de un puente y acá continúa la línea. Estos aisladores están soportando toda la tracción que le está metiendo la línea de acá hacia la otra torre, y desde acá hacia la otra torre. Entonces, ojo, estos aisladores no solamente yo tendré que hacerles los ensayos eléctricos, sino a estos aisladores, cuando los reciba, tendré que hacerles ensayos de tipo mecánico, porque se imaginan que si un aislador de eso no me soporta los esfuerzos de tracción y se me corta, es un lío enorme, es un lío enorme. Entonces, esta es una torre de retención, está reteniendo los conductores en las torres de suspensión. El conductor viene, pasó por el aislador y sigue, no se corta nunca. Son bobinas de cable de longitudes apreciables, todo lo que se pueda. Entonces, acá en este caso lo que lo estamos teniendo es reteniendo.
Y esta torre de retención, lo que tiene es un diseño diferente, es más robusta, tiene otras condiciones que una torre normal. Bueno, y acá ya estamos terminando, una torre de suspensión, acá está una linda foto, miren, está una doble terna, una doble línea, perdón, una línea va por acá, otra línea va acá al costado, también tiene doble terna, una terna por acá y otra terna por acá, y miren los hilos de guardia que tienen. Fíjense que acá no se ven, pero podríamos suponer, sí, estamos o 2 o 4 conductores, no se ve bien, podríamos decir que de 4 conductores. Bueno, ¿qué determina el uso de una suspensión o una retención? Determina que si la línea normalmente son rectas, pero cuando tengo que sortear algún obstáculo, tengo que girar la línea. Cuando tengo un ángulo mayor a 5 grados, esa torre pasa de ser de suspensión a una torre de retención. ¿Por qué? Porque cambian los esfuerzos. Los esfuerzos no son colineales, sino son angulares. Entonces, en ese caso, la línea tiene otro diseño. Y dependiendo el ángulo, a medida que el ángulo es mayor, la torre pasa a ser más importante en cuanto al diseño. Entonces, eso es lo que a mí me determina una retención. Lo otro que a mí me determina una retención, obviamente, ¿qué va a ser? La longitud de las bobinas de cable. La longitud de las bobinas de cable me van a determinar también las retenciones. Pero pueden ser retenciones simples, que simplemente hacemos una retención de conductor, sin ángulo, no pasa nada. El problema es cuando tengo ángulos, ahí sí la torre pasa a ser más importante. Bueno, ¿qué les podría decir? Una última cosa. En los hilos de guardia, lo que uno aprovecha es toda una ingeniería nueva, nueva más o menos, pero los hilos de guardia se construyen con alma hueca, y dentro del alma hueca lo que se manda es una fibra óptica. Esos son los hilos de guardia del tipo OPGW. Entonces, a través de estas líneas estamos teniendo vinculaciones de comunicación del rango de 400, 500, 1000 kilómetros, y esto está muy bueno porque toda la comunicación, toda el alma y la vida de la línea está pasando por ahí, porque está comunicándose con todas las estaciones intermedias, y de extremo a extremo están las comunicaciones entre los sistemas de las subestaciones o de las estaciones transformadoras, de todos los parámetros de la línea y de las subestaciones. Toda la comunicación se hace a través de esas fibras ópticas, sobra. Se imagina que por una fibra óptica puede ir un montón de paquetes de datos, entonces todo eso está yendo por este lado. Puede ser que en algunos puntos uno pueda ver unas cajitas acá en las líneas, y son el seccionamiento de esa fibra óptica, y hay unas cajitas de inspección, y luego esto sigue, así que es algo muy interesante porque, bueno, nosotros necesitamos tener comunicación para saber el estado de todos los parámetros de la línea y de todas las protecciones. Bueno, miren lo que es acá. Esta es una ingeniería complicada, porque la estamos haciendo bastante parecida a la que hicimos nosotros.
Pero fíjense, terrible torre. Bueno, cuando se llega al pórtico también se va a llegar con una torre de retención. Esto retiene para allá, y ya esto es un tiro flojo. Este es un tiro flojo, prácticamente no tiene esfuerzos estos cables, y acá tengo los pórticos de entrada a la subestación. Esta parece una subestación importante porque me está entrando esta línea por acá, me está entrando esta otra línea por acá. Pero acá aparece, bueno, acá me está saliendo también otra acá. Cada uno de estas entradas se le llama campo. Es campo destinado a la entrada de una línea, campo destinado a la entrada de otra línea, y después van a las estaciones transformadoras. Bueno, una linda, hermosa foto de una doble terna. Pareciera ser esta una retención, que es distinta. Miren la geometría que está teniendo esto, todos estos cabezales, hay que diseñarlos. Mire lo que es, esta es una torre de suspensión, es lo que yo le decía, viene el cable tiene continuidad, lo único que tiene es que el aislador lo está suspendiendo, nada más. Nada más. En la retención lo que hacía, de los dos lados, lo sostenía de esta forma. Bueno, estamos terminando. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cuántos quedamos? ¿Cuántos? A ver, no puedo ver bueno, no puedo ver cuántos hemos quedado. 17. Bien. 17, estamos bien. Bueno, no los voy a retener. Bueno, miren qué es esto. Este es el Sistema Interconectado Nacional. Es un mapa actual de lo que tenemos hoy. Y todo esto en rojo es las líneas de 500 kilovolts. ¿Sí? Estas son las líneas de 500 kilovolts. Cada uno de estos zoom que están acá son diferentes zonas. Obviamente esta es la conocida por nosotros porque esto es Gran Buenos Aires. Fíjense cómo está todo anillado en 500 kilovolts, el Gran Buenos Aires, donde tenemos el consumo más grande de nuestro país, que está acá. Entonces, esto es 500 kilovolts. Esta que está acá es Futaleufú, que son 220 kilovolts, y las que se ven en celeste son las líneas de 132 kilovolts. Entonces, este es el Sistema Interconectado Nacional. Y esta que está acá, esta chiquita, que está acá, es la que yo les comentaba hoy, que es la que va de Salta a Sico y que pasa a Chile, donde me tocó hacer mediciones de vibraciones en esa línea allá en La Puna. A ver si tengo alguna pregunta. Bien. Patagonia. La Patagonia no estaba conectada a nuestro sistema. Y yo siempre digo lo mismo. Nosotros, cuando estamos en la universidad, tenemos la misión de enseñar, de hablar de cosas técnicas, pero siempre 5 minutitos, 10 minutitos, es importante hacer reflexiones que tienen que ver con la vida cotidiana, con lo que pasa, con la política, con la realidad nacional. Entonces, yo les voy a dar una visión que es absolutamente mía, no corresponde ni a la universidad, ni a las autoridades de la universidad, aunque la comparten, pero les doy una visión que es absolutamente mía. Durante los 4 años pasados, me bombardearon al punto tal de que
estaban a punto de hacérmelo creer de que las autoridades anteriores se habían robado un PBI, que esto, que lo otro, que esto, que lo otro. Bueno, vamos a hablar desde el punto de vista eléctrico. Desde el punto de vista eléctrico, todo esto que está acá, que le estoy subrayando, y esto va para abajo, no existía. Desde el punto de vista eléctrico, esto que está acá, no existía. Desde el punto de vista eléctrico, la segunda terna del Chocón hasta acá, no existía. Desde el punto de vista eléctrico, esta doble terna no existía. Desde el punto de vista eléctrico, esta interconexión no existía. Esta interconexión no existía. Si yo superpongo un mapa del 2015 y desde 2005, yo voy a poder ver todo esto. Esto es fenomenal, es enorme lo que se hizo. Entonces yo muchas veces digo, cuando uno habla o escucha, es importante saber qué es lo que pasó, y a lo mejor que la realidad también te la pueda contar a alguien de forma neutra, de forma distinta. Entonces, no me creo más todo ese discurso, la verdad no me lo creo más, porque no solamente me lo contaron, sino que yo pude participar de una reparación histórica que es que en nuestro país, en realidad, el sistema interconectado era parte de esto, y el sur, que es nuestro país, es federal, estaba totalmente aislado. Y nosotros por años estuvimos pagando la factura de luz en la provincia de Buenos Aires, un rubro, que si ustedes buscan alguna vieja, decía Fondo Santa Cruz. Y eran los fondos para hacer todo esto que nunca, nunca por años se hizo y se terminó en esa época. Por eso digo, es importante ver la película entera. Bien. ¿Qué es esto que está acá? Bueno, impresionante. Las líneas que entran al Gran Buenos Aires. Todas las rojas son las entradas, las líneas de alta tensión, esto debe ser General Rodríguez, y las que vienen desde el sur, esto es Marcos Paz o Ezeiza. Entonces fíjense, esto es Abasto, cerquita de donde estoy yo, entonces todo hay como un anillo de 500 kilovolts, y desde acá salen líneas de 220 kilovolts, las que son marroncitas, a diferentes centros, y ahí sale todas radiales, y metidas por todos lados las líneas de 132 kilovolts para poder abastecer todos los consumos. Igual las líneas de 220 kilovolts se meten adentro de Capital Federal, se meten adentro, porque, bueno, porque acá tenemos geográficamente concentrado una alta carga, entonces tenemos que manejarnos todavía con alta tensión para poder recién distribuir en diferentes tensiones. Bueno, lo que les decía hoy, lo que hoy les decía es donde estuve participando en hacer, todo esto se hizo en forma desde el 2008 en adelante, toda esta extensión en 500 kilovolts, una obra fantástica de muchísimos kilómetros, y llegó hasta Esperanza, y a mí me tocó hacer dos líneas extremadamente complejas, que es en 220 kilovolts desde Esperanza a Río Gallego y desde Esperanza a Río Turbio, y de acá puede conectarse con Tierra del Fuego. Esas dos líneas que se hicieron en 220 kilovolts, que tienen que ver con el video que yo les cargué, que ese video se hizo en el momento que se pusieron en funcionamiento, son líneas del tipo crossroad, no son como las torres que les estuve mostrando, sino son dos torrecitas aisladas y arriendadas. Fueron hechas bajo parámetros de diseño totalmente extraordinarios, 240 kilómetros de viento, 9 milímetros de espesor de manguito de hielo, bueno, realmente muy complejas,
Imagínense que esas líneas se construyeron entre los meses de septiembre y marzo, porque desde abril hasta agosto la tierra está dura, no se puede penetrar, no se puede trabajar el hormigón, bueno, tiene toda una serie de complicaciones enormes, hay hielo, hay nieve, entonces estas torres que se anunciaron en el 2014, de ser el video, nosotros la ingeniería la empezamos a hacer en julio del 2011, la terminamos en el fines del 2011, se construyó entre el 2012 y el 2013, 2 años, para hacer semejante obra realmente impresionante, y con esto quedó terminada la interconexión de la Patagonia. En realidad todo nuestro país somos iguales y federales, conectados en forma igual. Bueno, acá les doy, ¿qué es esto? Esto es el flujo de potencia del 13, del lunes, es lo que pasó en nuestro país con los flujos de potencia entre los diferentes puntos. Si uno amplía este mapa, puede ver cuánto mandó el Chocón, cuánto acá son 900 y pico, estos otros tanto, cuánto nos estaba mandando Yacyretá, cuánto estamos mandando a Uruguay, cuánto estamos mandando a Paraguay, qué es lo que se generó en el norte. Entonces, todo lo que está acá son los valores de potencia que estaba transmitiendo la línea en ese momento. Obviamente, esto es todo el sistema de 500 kilovolts. Entonces, esa es la foto del flujo de potencia que nosotros estábamos transmitiendo. Bueno, a ver, ahí uno levantó la mano, puede hacer una pregunta. Todo esto de la influencia del coronavirus, ¿no? Con respecto a los consumos industriales, que por ahí algunas industrias ahora dejaron de trabajar, como el otro día había compartido una nota en el WhatsApp acerca de lo que sucede en Europa. En nuestro país, ¿ha provocado alguna variable en el sistema nacional interconectado? No, totalmente cambiaron absolutamente todas las curvas de demanda de energía, cambiaron los momentos horarios, la baja de la actividad, cambió absolutamente todo. Estaría bueno, no me di cuenta, bueno, esto del lunes, estaría bueno agarrar un flujo de potencia del año pasado, esta misma fecha, o de un mes equivalente, podríamos tomar marzo, y van a ver lo que son los flujos de potencia. Obviamente que cambió absolutamente todo, el consumo es mucho menor. Gracias. Bueno, ¿qué es esto? Miren, esto es imposible de leer, pero para que tengan una idea, ahí tienen todos los actores, todos los generadores, todas las generadoras, todas las líneas de 132, de 220, de 500 kilovolts, esos son todos los actores eléctricos que tiene nuestro país. Miren si tienen lugares para ir a trabajar. Simplemente lo que después yo les voy a cargar los mapas, donde ya los van a poder ver en PDF, los van a poder ampliar, pero si los doy para que tengan idea de qué es lo que estamos hablando. Otra cosa también que no se puede leer, este es el SADI completo, es todo nuestro país, pero en un esquema unifilar de barras, ¿sí? Entonces, ¿qué son todas estas barras? Bueno, estas son todas las barras de 500 kilovolts, cómo se relacionan, quizás esto que estamos hablando acá, esto es Chocón, esto es Capital Federal,
esto puede ser Yacyretá, bueno, está distribuido de una forma que sea visible, pero esta es la forma también de que tenemos para hacer los planos y representar un sistema eléctrico. Todos los que están acá son barras, a esto se llaman barras, estas son las líneas y estas son las vinculaciones entre los diferentes lugares. Los colores están hechos por tensión, ¿sí? Para que podamos verlo. Es impresionante lo que es esto. Bueno, acá el Gran Buenos Aires, visto desde el punto de vista de las barras. Las barras son en 500 kilovolts, y después cómo se distribuyen entre las diferentes subestaciones de Edenor y de Edesur, ¿sí? Y acá tengo generadores propios, tengo generadores dentro del sistema de Gran Buenos Aires que están en Central Puerto Nuevo, Nuevo Puerto, en La Plata, bueno, tengo diferentes generadores. Esto debe ser Genelva, seguramente. Acá Ensenada Barragán, la que fuimos a visitar, ¿sí? Bueno, todo el sistema eléctrico de lo que es el Gran Buenos Aires, pero en un esquema unifilar, representado con todas las barras. Cuando fuimos al SACME a hacer la visita, todo esto lo podíamos ver en las pantallas de control, y sobre todo esto, cada una de estas barras que se tiene acceso, los operadores podían simular situaciones de falla y podían ver de qué forma podían transferir carga entre uno y otro para poder solventar y poder sacar la falla del sistema.